Te adoramos, oh Dios. Te exaltamos, oh Dios. Recibe toda la alabanza. Oh, gracias, Jesús. Me postro ante ti, Jesús. Te adoro porque eres mi Rey, eres Dios, mi Dios, Creador, Señor, eres grande. Me postro a tus pies, te adoro, mi Señor, eres real, mi Dios, poderoso eres tú. Te alabaré, te exaltaré, mi Jesús, no hay otro como tú. Sí, Señor, te adoramos. Te exaltamos. Me postro ante ti, Jesús, te adoro porque eres mi Rey, eres Dios, mi Dios, Creador, Señor, eres grande. Me postro a tus pies, te adoro, mi Señor, eres real, mi Dios, poderoso eres tú. Te alabaré, te exaltaré, mi Jesús, no hay otro como tú. Sí, Señor, te adoramos. No hay otro como tú, Señor. Me postro delante de tu presencia. Me postro a tus pies, te adoro, mi Señor, eres real, mi Dios, poderoso eres tú. Te alabaré, te exaltaré, mi Jesús, no hay otro como tú. Sí, Señor, te adoramos. Te exaltamos, oh Dios. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza. Oh, te adoramos, oh Dios. Te exaltamos, oh Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos y puedas adorar al Señor con todo tu corazón? Tú eres digno, Señor, de toda alabanza. Sí, Señor. Oh, gracias, Jesús. Misericordia, yo cantaré. Misericordia, te alabaré. Misericordia, yo cantaré. Misericordia, te adoraré. Porque eres mi Rey, porque eres mi Dios, porque eres mi Rey, porque eres mi Dios.
adoramos, nos postramos delante de tu presencia. Misericordia, misericordia, yo cantaré. Misericordia, te alabaré. Misericordia, yo cantaré. Misericordia, te adoraré. Porque eres mi Rey. Porque eres mi Dios. Porque eres mi Rey. Porque eres mi Dios. Te exaltaré. Jesús, y me postro a tus pies. Sí, Señor, nos postramos delante de tu presencia. Oh, bienvenido, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te adoramos. Recibe la alabanza, ministra, Señor, a tu pueblo. Porque eres mi Rey. Porque eres mi Dios. Porque eres mi Rey. Porque eres mi Dios. Te exaltaré. Jesús, y me postro a tus pies. Sí, Señor, te adoramos, te exaltamos, oh Dios. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Tú eres digno de toda alabanza, oh Dios, gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu amor, Señor, gracias, gracias. Que tengan una muy buena tarde, buenas noches, todos los que en sus momentos nos siguen por las redes sociales. Queremos agradecer a todos los que se están conectando a través de la plataforma de Facebook de la iglesia. Es un gusto poder saludarles. Estamos en San José del Golfo, municipio de Ciudad de Guatemala. Estamos contentos de poder hacer esta transmisión y poder compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Y quisiera tal vez compartirles el tema, la perfección a lo imperfecto. Quisiera de alguna manera tocar este tema porque es importante que sepamos que la perfección de Dios y lo imperfecto que es el ser humano. Y quizás quisiera compartirles algunos pasajes de la Biblia, donde nos enseña lo perfecto que es Dios y lo imperfecto que es el ser humano. Y este tema, el Señor me hacía sentir decirlo, porque muchas veces mucha gente de alguna manera, algunos son en el trabajo, en muchas áreas de su vida son perfeccionistas, que al poner un cuadro tiene que quedar como
como ellos piensan que tiene que quedar el cuadro, porque si el cuadro queda torcido, no les parece. Hay personas que son perfeccionistas en ciertas áreas. Y quisiera compartir con ustedes este tema, la perfección a lo imperfecto. Y quisiera compartir con ustedes algunos pasajes de la Biblia, pero antes de esto quisiera decirles a ustedes, mucha gente quizás no fue cristiana o tal vez no sirve a Dios, y la gente que llegó a la iglesia cree que es perfecto también, y muchas cosas que pueden de alguna manera ir afectando esto. ¿Qué es lo perfecto que Dios quiere que nosotros hagamos? Y qué es, y reconocer que somos imperfectos, pero bajo la voluntad de Dios hemos visto que somos hechuras hechas a imagen de Dios, y fuimos hechos a la imagen de Dios. Esto quiere decir que lo que Dios hace es perfecto. Entonces, por eso el mensaje de hoy es la perfección a lo imperfecto. Y mucha gente dice, fíjese que yo no voy a la iglesia porque realmente yo no quiero jugar con Dios. Y no se trata de jugar con Dios, sino se trata de qué disponibilidad hay del ser humano. Porque mucha gente dice, no, para ser mejor cristiano, así como fulano de tal, mejor me quedo como estoy. Porque siempre andan viendo a lo imperfecto de las personas. Alguien me está siguiendo con esta palabra. Entonces, esta es la razón por la cual Dios me da el sentir de la perfección a lo imperfecto. Y quizás muchos se van a identificar con este mensaje. Quizás no es un gran mensaje que trae mucho misterio, sino la palabra de Dios es clara. No se necesita mucho para entender lo que la Biblia y Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Y que viene la teología, y que viene un montón de cosas, pero en realidad cuando Jesús predicaba con parábolas, yo me imagino hasta con granitos de maíz y de frijol, les enseñaba. Si la palabra de Dios no es para discutir que esto dijo o no dijo, si dice la palabra de Dios, la palabra así va a ser. Entonces quisiera compartir con ustedes este mensaje, la perfección a lo imperfecto. La pregunta es que Dios quiere que nosotros tengamos ese requisito también. ¿Se recuerdan cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario? Él se hizo forma de hombre por salvarnos a nosotros. A lo perfecto, a lo santo que Él era, se transformó en un ser humano para entendernos que Él nos había escogido desde la fundación del mundo. Y quisiera compartir quizás algunos versículos de la palabra del Señor. Y hay muchos versículos que nos pueden identificar con esto. Dice Ezequiel 28, versículo 15 a 17. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tus comercios, te llamaste de violencia y de pecado. Yo pues te he expulsado por profundos del monte de Dios, y te he eliminado querubín protector de un medio de las piedras de fuego, y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor,
y te arrojé en la tierra y te puse delante de los reyes para que vieran en ti el ejemplo. Entonces aquí lo que está hablando de alguien que Dios lanzó, lo había hecho perfecto. El problema es que muchas veces mucha gente cree de que estando en la iglesia lo saben todo. Gente que está en la iglesia corrige a su hermano cuando realmente Dios no está pidiendo que nosotros corrijamos. Ezequiel está hablando del querubín, de alguien hermoso que hizo. Pero lo que realmente quiero llegar es que la perfección de Dios la hizo desde la fundación del mundo. Todo era perfecto. Cuando el hombre decidió, Adán y Eva decidieron en el huerto si tomar el fruto prohibido y torcerse, porque Dios lo había hecho todo perfecto. En Romanos, quisiera compartirles con ustedes, en Romanos 1, capítulo 1, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, dice. Y dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y sus necios de corazón fueron. En Romanos 1 nos habla de esto. Gloria al Señor por esto. Dice gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y sus necios corazones fueron entenebrecidos, dice. Entonces, muchas veces la razón del ser humano, muchas veces es que el ser humano realmente juzga y dice, no, para ser como aquella persona mejor no soy nada. Entonces, el requisito de Dios es que nosotros podamos hacer su voluntad. Y dice en Mateo 5, versículo 48, dice, por tanto sed entre vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aquí en San Mateo nos habla sobre este tema. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, dice. Y dice Filipenses 3, versículo 12, no que haya ya alcanzado, dice el apóstol Pablo, y que ya haya llegado a ser perfecto, dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para la cual también fui alcanzado por Jesucristo, decía el apóstol Pablo. Lo hermoso de esto es que Dios nos habla de diferentes maneras. Entonces, mucha gente dice, no, cuando yo sea perfecto, cuando haga las cosas bien, voy a ir a la iglesia. Y creo que caemos en un gran error. Caemos en un error donde realmente nadie va a llegar a ser perfecto o hacer las cosas bien. Por eso la iglesia es un taller donde podemos refugiarnos en Dios y podamos entender que Jesucristo es la piedra angular, que Jesucristo es esa piedra que realmente fundó para enseñarnos. Y hay unos versículos que me llaman la atención sobre la perfección de Dios. Dice acá en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Efesios 4, versículo 13. Y aquí nos relata, nos habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y la fe es algo que nos conduce a algo que nosotros no podemos ver. Y en el Salmo 19:7 dice, y la ley del Señor es perfecta, dice, que restaura el alma, dice. El testimonio del Señor es seguro y que hace sabio al sencillo. Mire, usted no necesita ser un maestro o ser alguien para que Dios de alguna manera ponga su mirada en usted. Dios lo que anda buscando son corazones dispuestos a adorar, de corazones que le busquen de corazón, corazones que realmente quieran seguir los pasos de Jesús. Y quisiera de alguna manera ir ilustrando poco a poco este tema, pero realmente ¿cuál es el objetivo de grabar un en vivo, de mandar un mensaje? Sino que realmente alguien Dios le va a hablar y primeramente me habla a mí. Es un requisito que Dios pide, que nosotros seamos perfectos. Entonces usted dirá, sí, pero perfectos nadie va a ser. Pero si hacemos la voluntad de Dios, es ahí donde nosotros nos perfeccionamos en Él. Y conforme vayamos caminando, como decía el apóstol Pablo, y vamos detrás y detrás de la perfección, detrás de Jesús, de sus pasos. Entonces, mientras nosotros estemos acá en esta tierra, vamos a ser imperfectos, pero para Dios lo hizo perfecto desde la fundación del mundo. Él lo hizo perfecto para que nosotros podamos gozar de su misericordia, de su amor, de su bondad y de todas las cosas, a pesar que el ser humano de principio se torció y dio otras cosas mejores, según el hombre. Entonces Dios nos habla a que nosotros podamos seguirle a Él. Voy a leer otro pasaje de la Biblia. Dice en Filipenses 3:15. Así que todos los que escuchen bien lo que dice la palabra. Y Filipenses 3, capítulo 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, dice. Y si en algo tendréis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios, dice Filipenses. Entonces nos habla la palabra de Dios. El hecho que estemos en la iglesia no quiere decir que no, es que el hermano, él le falta mucho a usted. Entonces muchas veces como que nos llenamos de egoísmo, de saber que sabemos más, y que porque tenemos algún cargo o algo, no, es que él no está predicando bien, el de la alabanza lo está haciendo mal, el que está en la puerta no debería estar parado como realmente debe estar de esta posición, y muchas cosas. El ser humano se llena de muchas cosas. Esa actitud no me gusta, y muchas cosas que podemos nosotros señalar a otros con esto de que nosotros creemos que nosotros tenemos esa perfección. Entonces Dios nos habla que nosotros seamos humildes de corazón. Mire lo que dice Salmos 19, versículo 96. Y dice el salmista: he visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es
sumamente amplio. Salmo 19, versículo 96. Y dice el salmista: he visto un límite a toda la perfección, dice. Tu mandamiento es sumamente amplio. Ahí el salmista de alguna manera lo visualiza, lo ve de esa manera. Pero muchas veces como seres humanos nosotros solo vemos las imperfecciones del hermano, de la hermana, y nunca vemos nuestras acciones y nuestro caminar, sin saber de que todos somos perfectos a su voluntad. Cuando nosotros hacemos su voluntad, entramos en la perfección que Él quiere. ¿Cuál es la clave? Obedecer a Dios. Esa es la verdadera perfección que Dios quiere. Nosotros nos alineamos con Dios cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros venimos y reconocemos que estamos mal. Entonces ahí es donde nos alineamos con Dios, porque su perfección nos hace perfectos a nosotros. Y es lo que realmente la palabra de Dios nos habla. Quiero leer otro pasaje de la Biblia. Gloria al Señor. Entonces, lo que yo decía al principio es cómo Dios nos alinea en su perfección. Y aquí quiero leerlo, no pasar desapercibido este versículo de Génesis 1, 26 al 27. Y dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a vuestra semejanza, ejerza dominio sobre ese. Entonces dijo, aquí es donde a mí me interesa. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es perfecto, o sea, Él lo hizo perfecto. El problema es que nosotros nos desalineamos, nos apartamos de su voluntad, de la perfección que Él hizo. Él, cuando hizo al ser humano, lo creó perfecto. El problema es cuando Satanás quiso ser más que Dios, porque lo había hecho también perfecto, dice la Biblia. Estuvo leyendo el pasaje de Ezequiel cuando habla sobre el querubín, sobre eso hermoso que Dios había hecho. Pero mucha gente, al verse que se sienten más que las otras personas, quieren de alguna manera pisotearlas, botarlas, y como decimos acá en Guatemala, les metemos zancadillas y lo botamos. Ese es el problema del ser humano, de la persona que se cree más que otra persona. Ah, no, usted no debería estar así, usted debería estar así, porque es su propio pensamiento. Ah, pero solo desde lejos, esos tacones de la hermana son muy altos, ese vestuario, y empiezan a querer ser perfeccionistas, cuando realmente Dios nos habla que no debemos nosotros primero quitar nuestra paja del ojo y poder, antes de decirle a alguien. Ese es el detalle de la perfección de Dios, a lo imperfecto que somos nosotros. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra flaqueza, Dios nos ayuda día con día. Él nos provee, Él está con nosotros a pesar de las situaciones, aunque nosotros no pensemos que Él está ahí. Es cuando más está Él con nosotros. Y de eso quiero hablarles, de la perfección, de lo que Dios quiere, que nosotros nos alineemos a Él. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Solo con eso nos basta, que Él hizo las cosas perfectas. Entonces, ¿cuál fue el problema? Cuando el hombre desobedeció a Dios y quiso hacer su voluntad. Ese es el detalle.
Ese es el detalle, porque ahí es donde se torció realmente el plan divino, lo perfecto que Dios había hecho. Satanás le habla a través de la serpiente a Eva y Eva responde. Y es donde se desbarató todo. Y mucha gente dice, ay Dios, ¿por qué Eva comió? No estuviéramos trabajando aquí. Es que siempre había trabajo, en Dios hay trabajo. En el jardín del Edén siempre había que hacer algo. No se crean de que no hacían nada, claro, pero lo hacían con gozo, con alegría. Entonces, Dios en su perfección nos quiere, de alguna manera, Él siendo perfecto, siendo santo, se volvió hombre. ¿Para qué? Para entendernos, hacerlo entender que solo en Él, solo en Jesús, en su Hijo amado, que dio su vida por nosotros, fue para poder entendernos y llevarnos a esa perfección desde el principio. El problema es que nosotros torcemos todas las cosas, pensamos diferente. Por eso decía, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Entonces ahí es donde realmente hay como un choque. El ser humano, hay muchos dicen, ay, no hay Dios, es incluir a Dios porque hay esto, porque hay el otro. Y hay un montón de cosas de gente que realmente no cree en Dios, no cree en la existencia de aquel que realmente derramó en la cruz del Calvario. Muchos dirán, es una historieta de muchos años, cuando realmente ha pasado de generaciones en generaciones para entendernos el plan perfecto desde el principio. Y por eso vino Jesús a poder darnos, a hacernos entender que Él es el hombre, el varón perfecto, como decía el apóstol Pablo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces Dios nos pide que nosotros seamos perfectos, pero no aquellos perfectos cuando nuestro dedo no se... para esto, solo para señalar. No, Dios no quiere que seamos perfectos, decir, ay, yo soy perfecto, ella es imperfecta, él es imperfecto, y muchas veces eso cae en una degradación del ser humano, porque para juzgar somos pero rápidos. Ese es el detalle. Digo Cantinflas, ese es el detalle. Entonces Dios, ¿qué nos pide a nosotros? Que seamos perfectos. Quiero leer algunos pasajes también desde el principio para ir terminando este mensaje. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Y dice, sin embargo, dice, mire lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, sino de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Entonces, ¿qué es lo que realmente debemos tener? Es una madurez, un entendimiento, una sabiduría, que realmente podamos comprender lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, quisiera, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y Él me ha dicho, dice, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y Él me ha dicho, dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me glorificaré más bien en mi debilidad, para que en el poder de Cristo... Miren qué poderosa esta palabra. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
muy gustosamente me glorificaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo, dice, more en mí. Entonces basta con la gracia, basta con lo que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil es entrar en su perfección? ¿Qué tan difícil es entrar a la voluntad de Dios? Entonces yo podría decir, voluntad de Dios, perfección. Si hacemos la voluntad de Dios, entramos en su perfección, en su mente, porque nosotros, como decía, somos la mente de Cristo. ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a encontrar esa perfección? Es obediencia. Entramos, nos alineamos. Si Adán y Eva no hubieran hechole caso a la serpiente, a Satanás, ellos estuvieran alineados a la perfección, a como ellos, como Jesús, como Dios, el Todopoderoso, las tres divinas personas, habían pensado en cuál era el futuro realmente del ser humano, por la cual ellos hicieron al ser humano. Esa es la perfección, ellos lo hicieron perfecto. El problema es que muchos escucharon a Satanás y se apartaron de sus caminos y se apartaron de los pensamientos de lo que Dios tenía para ellos. Entonces hay mucha gente que realmente fue perfeccionista, y porque ya no está en la iglesia, porque solo viendo al ojo, a la persona, al ser humano. No, o sea, es que mire, que ¿para qué? Mejor me sigo así. No, mire usted, y empiezan un montón de situaciones, de cosas que pasan en el ser humano. Entonces Dios nos llama a que entendamos que fuimos creados con una perfección, y que Él, aunque muchos no digan, es que está loco, aquel está loco, aquel está hablando tonteras. ¿Quién va a ser perfecto? Nadie es perfecto. Claro, bajo el interior humano nadie es perfecto, pero Dios nos mira con perfección desde el principio. Para eso mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para volver a enderezar lo que se había torcido. Eso es lo que Dios anda buscando a través de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios nos habla con eso. Y quiero ya ir terminando con este tema. Lo perfecto, no. Mire, yo voy a ir a la iglesia, pero cuando... Es que mire, como le vuelvo a repetir, mucha gente dice, es que yo no quiero ir a la iglesia porque no quiero jugar con Dios. Y no se trata de jugar con Dios, se trata de qué capaz, cómo estoy yo. Si estoy necesitado de Dios. Mire usted, si yo voy a la iglesia, yo no quiero ver esto, que empieza a ver un montón de cosas en la iglesia. Si la iglesia es un taller donde Dios está trabajando, donde Dios está llamando, donde Dios está impulsando. La iglesia es para que nosotros nos refugiemos en Él, en sus alas, como dice el Salmo 91, en su abrigo. Y que podamos caminar en su voluntad. Cuando caminamos en su voluntad, nos vamos volviendo perfectos. Ya cuando nosotros lleguemos a su presencia, como dice el apóstol Pablo, hasta llegar a la estatura, dice, no lo he alcanzado todo, dice el apóstol Pablo, pero prosigo, dice. Entonces, la esperanza del cristiano es llegar un día hacia la presencia de Dios y le diga, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, entra a la perfección como yo lo hice en el principio. Eso es lo que realmente Dios anda buscando, hombres que realmente digan, aquí estoy. Entonces Dios nos habla a través de muchos versículos, nos habla a través de la palabra, que nosotros nos alineemos con Él. Mire esta pregunta. Job
capítulo 25 al 4. ¿Cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? Dice. ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? La pregunta de este escritor no cabía en sus posibilidades, como Dios nos hace perfecto a través de la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio grande que Él hizo. Entonces en el Salmo 24, versículo 3 al 4 dice: ¿y quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y de corazón puro, y el que no ha alcanzado su alma a falsedades ni jurado engaño. Dice, miren qué tremendo. Como el salmista viene y de alguna manera exclama con esto. Dice el Salmos 24, versículo 3 al 4. Y la pregunta es decir: ¿y quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias, dice, de corazón puro, el que no ha alcanzado su alma, dice, a cosas vanas y falsas, ni ha jurado engaño, dice. Entonces, el hombre puede llegar a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. Entonces, el salmista se expresa de esa manera. Entonces, Dios nos habla a través de eso, de la palabra de Dios. Solo voy a leer un versículo más. Entonces Dios nos habla a través de algunos versículos y quiero terminar con esto. Miren cómo Dios nos habla. Ahí es donde entra su perfección. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Y quiero leer solo este capítulo y terminar. Miren cómo dice Colosenses. Sin embargo, dice, ahora en Él os ha reconciliado en su cuerpo de su carne mediante su muerte, dice, a fin de presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. A eso vino Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 22, y dice, y lo leo ya para terminar: sin embargo, dice Colosenses, ahora en Él os ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne mediante a su muerte. Está hablando de Jesucristo, a fin de presentarnos santos, sin manchas, irreprensibles, delante de quién, de Él, de Dios. A eso vino, a lo que estaba torcido, a lo que se torció, lo vino a hacer perfecto mediante su muerte. Vino a poder rescatar lo que se había perdido. Por eso Él quiere que nosotros ejerzamos esa perfección desde el principio. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y quiero de alguna manera, si usted piensa ser una buena persona para ir a la iglesia, nunca lo va a hacer. O una persona que realmente vaya a ser perfecta, no lo va a hacer. Sino llegue a la iglesia, arrepiéntase, de alguna manera reconozca. Y ahí va a llegar usted a alinearse a la perfección desde el principio al fin. Entonces Dios nos habla en esta tarde y noche que podamos alinearnos. La palabra de Dios nos habla que de alguna manera nos acerquémonos, pues, dice, confiadamente, dice, ante su trono, dice su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Acerquémonos pues ante su presencia
y alineémonos y perfeccionémonos. Cuando nosotros lleguemos a su presencia, vamos a llegar perfectos a como Él creó desde el principio. Esa es la perfección, aunque nosotros tengamos un montón de defectos, porque lo tenemos como seres humanos. Y mucha gente se agarra, ay, yo no soy perfecto, usted. Ay, yo no soy perfecto, usted. Y no se trata de tomar una excusa porque no somos perfectos, por eso vamos a hacer un montón de cosas que a Dios no le agradan. Entonces, en esta tarde y noche, quisiera de alguna manera que usted pueda reconocer al Señor. Si hay alguien que necesita realmente oración, deje su mensaje en la parte de abajo de este canal de Facebook de la iglesia. Y nosotros lo vamos a hacer dando seguimiento en oración. Vamos a orar. Así de que espero que este mensaje, esos versículos pudieron llenar su corazón. Así que trate la manera de no que no sentirse que es perfecto o más que las demás personas, porque no es así. La perfección es cuando nosotros nos alineamos a su voluntad, a la obediencia de Él. Esa es la verdadera perfección, porque es lo que realmente Dios siempre ha querido. Quisiera de alguna manera cantar. Hoy venimos delante de tu presencia. Gracias, Jesús. Hoy venimos delante de tu presencia. Gracias, Jesús. Te adoramos. Señor, venimos humillados delante de tu presencia. Aleluya. ¿Por qué no canta conmigo? Venimos ante ti, queremos adorarte, nos rendimos a tus pies, buscamos agradarte y que nuestro corazón se goce en tu presencia y que nuestra adoración alcance tu trono. Hoy venimos ante ti, queremos adorarte, nos rendimos a tus pies, buscamos agradarte y que nuestro corazón se goce en tu presencia y que nuestra adoración alcance tu trono. Señor, venimos delante de tu presencia. Hoy venimos delante de ti, Señor, con corazones contentos y humillados. Queremos decirte, Señor, ven aquí, Señor. Aquí estamos, oh Dios, bajo tu misericordia y tu perfección. Gracias, Jesús. Hoy venimos ante ti, queremos adorarte, nos rendimos a tus pies, buscamos agradarte y que nuestro corazón se goce en tu presencia y que nuestra adoración alcance tu trono. Hoy venimos ante ti, queremos adorarte, nos rendimos a tus pies, buscamos agradarte y que nuestro corazón se goce en tu presencia y que nuestra adoración alcance tu trono.
y que nuestra adoración alcance tu trono. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Te adoramos, oh Dios, gracias, Jesús. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Te adoramos, oh Dios, te adoramos, Padre Santo. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Eres digno de alabanza, Señor. Gracias por este servicio, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias, gracias. Te adoramos. Gracias, Jesús. Señor, oramos, Padre, por los que